Bueno, hola. Hay más gente de la que espere. Bueno, si ven, hoy, aunque no dice ahí, vengo a hablar desde la depresión, un caso bastante fuerte, pero que nada, en el último tiempo me estuvo afectando. Así que nada, antes de arrancar quiero contarles qué es, les voy a dar una explicación de qué es. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un estado de ánimo bajo, con sentimientos de tristeza, asociados en las alteraciones en el comportamiento y en los pensamientos de la gente. Y un estado depresivo, que es algo completamente distinto, pero se relaciona, es cuando la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, con un sentimiento de vacío, irritabilidad, tristeza, o una pérdida del disfrute o del interés en las actividades que uno hace en el día a día. Bueno, uno mismo no puede autodiagnosticarse con depresión, dado que es una enfermedad muy grave y que solo un profesional te la puede denominar. Lo que trato de decir con esto es que yo hace mucho tiempo que me autodiagnostiqué con depresión, cuando lo que en realidad tenía era un estado de ánimo depresivo. Ya con eso claro, quiero arrancar a contarles de mi estado depresivo. El futuro. El futuro en mi caso fue un gran misterio. Estar en último año y no saber qué hacer, qué carrera estudiar, qué seguir, qué rumbo tomar, me frustraba. Sin saber qué hacer de mi vida, al principio era una presión constante. Pensar que iba a fallar sin poder lograr nada y no poder conseguir nada y que la gente pensase lo mismo, me hacía sentir mal. De a poco, con ayuda de mis papás, en este caso, con ayuda de profesionales, pude definir qué iba a hacer, qué iba a estudiar, dónde iba a estudiar, pero de un momento a otro, sin saber por qué, por razones que se me hacen difícil de olvidar, empecé a tener preguntas sobre mí, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? Si tengo un propósito. Y eso se convirtió en mi estado depresivo. Todos los días sentía que hacía lo mismo. Me levantaba, iba al colegio, volvía y me quedaba en mi cuarto pensando, ¿qué es de mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Y no sabía que eso que estaba haciendo era lo peor que me podía pasar. Mis pensamientos me comían el autoestima, y siempre con la misma pregunta. ¿Tengo un propósito? Al pasar el tiempo ya no podía disimular lo que en realidad sentía. Mi humor no era el mismo, mi ánimo no era el mismo, y la gente a mi alrededor lo notaba. Mi familia, mis amigos, la mayoría de los profesores también me preguntaban, pero siempre respondía lo mismo, que estaba bien, o si llegaba a contar, contaba muy poco y sin dar detalles. Hasta el día de hoy se me hace difícil saber cuál es mi propósito. No soy una persona que tome muchos consejos de los demás y aunque no conoce de la vida, sentía que tenía todo bajo control, aunque no lo era así. El apoyo profesional que tenía como la psicóloga no la tomaba en serio. No, no tomaba el tiempo para cambiar, la verdad no tenía la voluntad para cambiar, yo no quería cambiar. Y la verdad no creía que pudiese cambiar ese sentimiento de vacío. Yo creía que con el tiempo eso se iba a pasar y que iba a encontrar una motivación para poder seguir adelante, pero fue peor. 3 semanas pasaron de eso y seguía en cierto punto de la misma manera. Mis pensamientos día a día se pusieron más profundos, más horribles, a tal punto que pensaba, ¿y si no estoy? ¿Afectará a mi alrededor? Para mí, llevar 3 semanas y no saber qué hacer de mí, no tener motivación de nada, me llegaba a pensar que tal vez no tenía un propósito, no tenía un objetivo. Por bastante tiempo pensé que para cambiar tenía que cambiar mis hábitos, mis amigos, la gente que me rodeaba. Y me separé de gente que para mí era muy importante, a la que hice sentir mal, a las que hice sentir que no valían nada en mi vida y las que me arrepiento todos los días.
Al separarme de esa gente me hizo sentir a mí una peor persona de lo que ya era o lo que yo ya me sentía que era. Después de un mes y medio de estar en este estado depresivo, sin querer hacer nada de mi vida, me volví a juntar con un amigo, una persona muy importante para mí, que hasta el día de hoy lo es, que en cierto punto y en cierta manera había pasado por lo mismo, sabía cómo me sentía, sabía por lo que iba, y fue el único que puedo decir que se tomó el tiempo para poder ayudarme a cambiar y a que yo me pueda enfocar en mi salud, no física, sino mismo que mente mental, sino mental. Después de 2 meses de arrancar con este estado depresivo, puedo decir que estoy mejorando como persona, como mi salud mental, como física también. Y estoy mejorando no solo por mí, sino para la gente que me rodea todos los días, la gente con la que vivo. Y bueno, para cerrar, quiero darles un consejo que tal vez es muy escuchado, la gente no lo toma mucho en serio, que es el hablar con alguien. Yo, siendo una persona que mantuvo por mucho tiempo, aunque 2 meses parezca nada, 2 meses para mí fueron los peores. O sea que para mí, siendo una persona que mantuvo pensamientos muy feos y muy dañinos, puedo decir que hablar fue la base de mi recuperación y mi motor para poder arrancar a cambiar. Gracias.